Buenas noches a todos. Vamos a empezar. Eh, el día de ayer terminamos de ver el método del árbol. Fue, creo que en lenguajes podríamos decirnos que nos damos servidos con el método del árbol a nivel de complejidad. Ya después del tema del método del árbol a mi criterio, va bajando la complejidad del curso. Eh, lo que nos queda y lo que muchas veces me han preguntado en diferentes sesiones, ¿verdad? De qué pasa cómo se optimiza, o sea, ¿se puede optimizar un autómata o no? ¿Verdad? Básicamente eso es lo que me han preguntado varios en distintas ocasiones. Y ese es el último tema a nivel de autómatas sin análisis léxico que vamos a ver el día de hoy. Entonces, más allá de este tema ya de análisis léxico, ya no vamos a ver, ¿verdad? Este va a ser nuestro último tema de análisis léxico. Entonces, dicho eso, no existe tal vez existe una definición formal de cómo operar la optimización de autómatas, pero siento que no vale la pena para verlo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de una vez de un ejemplo para ver cómo queda esta optimización de autómatas. Eh, lo que sí es necesario entender es que en este método de la optimización de autómatas, es un método que recibe un autómata finito determinista, es decir, recibe un AFD y como salida tiene otro AFD, es decir, de AFD a AFD. Se queda en ese nivel, ¿verdad? Entre AFDs. Eh, y también es necesario tener en cuenta que este método trabaja sobre la representación de las tablas de aceptación, las tablas de transiciones, perdón, ¿verdad? Entonces, este método no es como los anteriores que tienen una generación al final del autómata como grafo, cosas así, una representación, son muy visuales, ¿verdad? Como por ejemplo el método del árbol, pues se apoya de un árbol, ¿verdad? Y eso es muy visual. En este método no, en este método vamos a utilizar la, la tabla de transiciones como tal, ¿verdad? Entonces, eh, para que tengamos en cuenta que, como les dije en su momento, ¿verdad? La representación del autómata puede ser tabla y puede ser grafo, pero no quiere decir que ese sea el autómata como tal, únicamente es su representación. Entonces, aquí lo que vamos a usar es su representación a nivel tabular. Y lo que vamos a optimizar va a ser este grafo o este autómata representado con este grafo. ¿Se recuerdan? Esta es la salida del algoritmo de Thompson, perdón, del método de subconjuntos, ¿verdad? Entonces, este es el que vamos a tratar de optimizar. Eh, voy a subrayar todos estos, no, les voy a poner un asterisco. Y pues primero que nada, lo que necesito es su tabla de transición de estados. Entonces, si ustedes no tienen, solo se les da a ustedes un grafo y se les dice, optimícelo, optimice el autómata. El primer paso es generar su tabla de transiciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un grafo que representa un autómata, paso número 1, representarlo con una tabla de transiciones, ¿verdad? Eh, bien, ahora sí, ¿cuál es el paso, por decirlo así, cuál es el paso número 1? Porque digamos que es el paso número 0 el que acabamos de hablar de que es que es
es venir y tener o sacar, obtener la tabla de transiciones. Pues paso número 0. ¿Cuál es nuestro paso número 1? La división de los autómatas, división del autómata. Entonces vamos acá, esta es la división. Vamos a ver, división de autómata. Vamos a dividir el autómata. Voy a duplicar esto para que tenga yo de un lado y me pueda apoyar. Ahí está. Este es 150 y aquí le vamos a poner 150. Bien, ¿cómo lo vamos a dividir? La primera división se va a realizar, se va a dividir en estados de aceptación y estados de transición, ¿sí? ¿Qué es un estado de transición? Es aquel que no es de aceptación, ¿verdad? Así de a grosso modo es eso. Entonces voy a tener que dividir en dos, por decirlo así, dos posibles estados, ¿verdad? Entonces voy a insertar una ecuación. Vamos a insertar una. Y voy a decir, bueno, X, ¿quién va a ser igual? Colocarle un X mayúscula. ¿A quién va a ser igual X? A todos los estados de transición. ¿Sí? Estados de transición. Ahora sí abro la pregunta, ¿cuáles son mis estados de transición aquí en este método? Solo el cero. Correcto, es el 0. El 0 es mi estado de transición. Bien, y este es estado de transición. Vamos a poner aquí transición. Y voy a colocar el otro conjunto denominado Y, que es son mis estados de aceptación. Aquí van a estar los demás, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Tal y como lo mirábamos en este grafo. En este grafo podemos observar que solo el 0 es de transición y ya los demás son de aceptación. Entonces estos son estados de aceptación, estados de aceptación. Estados de aceptación. Bien. Una vez yo ya tengo dividido en dos grupos, procedo a hacer lo siguiente. Procedo a copiar esto. Vamos a copiar la tabla. Esto es X, ¿sí? ¿Por qué? Porque X, si se dan cuenta, solo es el estado 0, ¿verdad? Y vamos a copiar el estado Y. El estado Y le quita 0 porque 0 no es. Ahí está. Y coloco que es el estado bien, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a colorear. Bueno, si quieren se puede colorear. Yo lo que hago es colorear las igualdades. Es decir, acá obviamente solo tengo uno. Entonces coloco acá, amarillo. Por ejemplo, solo tengo un estado. Ahora acá todos cumplen lo mismo, todos son lo mismo, 5 a 6, de 1, 5, 6, 7 y 8. Si alguien se fuera diferente, pues se coloca con otro color diferente, ¿verdad? O al menos se identifica, ¿verdad? Yo, pues a mí me gusta colorearlo, ¿verdad? Se identifica, solo voy a colocar otro color porque el amarillo ya lo usé. Ahí está, ¿verdad? Digamos, si este fuera, digamos, aquí tuviera 5 o 6, digamos, este se coloca de otro color. Así, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, pues no, ¿verdad? Todos son iguales. Y ahora sustituyo. Bueno, digo, 0 con A, me voy a 1. Pero ¿quién es 1? ¿Alguien me puede decir quién es 1? Con base a esto, ¿quién es 1? ¿O dónde está incluido ese 1?
En Y. Correcto, en Y. Correcto. Entonces yo digo, de 0 con A me voy a Y. 0 con B me voy a 2, pero 2, ¿quién es? Y, correcto. 0 con C me voy a 3. ¿Y dónde está 3? En Y. Y 0 con 4, perdón, con D me voy a 4. Pero ese 4 está contenido en Y. Entonces lo coloco así. 1 con A me voy a 5. ¿Quién es ese 5? Y, porque está acá, ¿verdad? 1 con 6, perdón, 1 con B me voy a 6. ¿Y ese 6 quién es? Es Y. 1 con C me voy a 7. ¿Quién es 7? Es Y. Y 1 con 8 me voy, perdón, 1 con D me voy a 8. ¿Quién es ese 8? Es Y. Y obviamente todos los demás de abajo son lo mismo. Entonces vengo yo y pues obviamente este ejemplo no son así, ¿verdad? Este ejemplo pues así dio, ¿verdad? Entonces ahora pregunto, ¿el estado X hay alguna fila, perdón, el conjunto X hay alguna fila que desentone, que sea diferente? No, definitivamente no hay. ¿Por qué? Porque solo tengo uno, o sea, esta es su mínima expresión. Ahora hago la pregunta, ¿en el estado Y hay alguna fila que desentone o que sea diferente? Tampoco. Tampoco. Entonces, ya procedo a decir de que si yo ya encontré, este ejemplo salió muy pequeño, la verdad, no pensé que iba a quedar así, pero bueno, eh, si yo ya encontré esta como que ya no es divisible, ¿verdad? No sé cómo se llama, cuál es la palabra, que ya no, lo voy a decir que ya no es divisible. Si yo ya no puedo dividir más, doy por terminado la optimización del autómata o la minimización. Y concluyo que agarro los últimos, en este caso estos, ¿verdad? Pero siempre se agarran las últimas divisiones y digo, bueno, estos van a ser mis estados finales. Y digo, X es igual a S sub 0, el nuevo S sub 0. Y Y va a ser igual a el nuevo S sub 1. Entonces procedo a hacer la nueva tabla de transiciones. Voy a copiar esto, únicamente el encabezado. Ahí está. Procedo a hacer la nueva tabla de transiciones, que solo voy a tener S sub 0 y S sub 1. Bien. S sub 0 con A, B, C y D, me voy a Y. ¿Pero quién es Y? ¿Quién es Y? S sub 1, correcto. Y de S sub 1 con A, B, C y D, me voy a Y. ¿Y quién es Y? S sub 1 también. Entonces de S sub 1 me quedan S sub 1. Entonces esta es la gran tabla de transiciones, ¿verdad? Empecé y el autómata está optimizado. Entonces procedamos a graficarlo. Voy a abrir uno nuevo, ¿verdad? Yes. Eh, para graficar esta cuestión, para no hacerlo en el mismo. Tengo un estado S es 0. ¿Sí? Tengo la flecha que viene de otro lugar. Eh, Ay, cierto, se me olvida. Siempre se me olvida. El estado que contenga el estado de aceptación o algún estado de aceptación, ese automáticamente se vuelve en estado de aceptación en el siguiente, ¿verdad? En este caso, 0 no es de aceptación y 1, 2 hasta el 8 son de aceptación, por ende, ese sub 1 es de aceptación. Como siempre, ¿verdad? El que si yo contengo el estado de aceptación, automáticamente me convierto en estado de aceptación.
y ese sub uno y digo, bueno, solo déjenme, ahí está. Bueno, entonces, ¿me muevo con quién? Con A, B, C, E, ¿verdad? Con cualquiera de estos me muevo al estado uno. Y del estado uno para acá, me muevo con los mismos, ¿verdad? A, B, C o D, ¿verdad? Entonces, pasé de tener este autómata del lado derecho a un autómata del lado izquierdo. Y ya está optimizado. Entonces, así es como se optimizan los autómatas. Pensé que este iba a ser un poco más grande el ejemplo, pero en 15 minutos o menos de 15 minutos ya se terminó. Entonces, bueno, aquí tengo otros ejemplos ahí. Por eso les dije el día de ayer que este tema es bastante corto. Entonces, sí, Kevin, Buenas noches, ingeniero. Disculpe una pregunta. Entonces, ¿se puede escribir así como lo escribió o también podemos hacer todas las flechas para... se puede hacer con todas las flechas o se puede quedar así. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? O sea, este es un autómata válido, eso venía en el examen del semestre, primer parcial, el segundo parcial, perdón. Y sí se puede hacer así, o se puede colocar todas las transiciones, ¿verdad? Aquí no, este es con A, tengo una transición con B, tengo otra transición ¿con cuál? Con D, con D, tengo una transición vamos, con C, perdón, C. Y ya, sí se puede, pero a la larga es lo mismo, representa lo mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente quedó optimizado el autómata. Veamos qué cadenas acepta. Eh, A, B o C o D, como mínimo una vez, ¿verdad? Podría ser A, de cero. Con A me voy a uno y fue aceptado, ¿verdad? Eh, bueno, tranquilo. Puede ser A, B, C, D, ¿verdad? De cero. Con A me voy a uno. Con B me quedo en uno. Con C me vuelvo a quedar en uno. Y con D vuelvo a quedarme en uno, ¿verdad? O sea, siempre quedo en la aceptación. Entonces, del lado, el autómata que tenía del lado eh, derecho, el resultante es el autómata del lado izquierdo, optimizado, ¿verdad? Entonces, así es como se optimizan los autómatas. Yo creo que en este momento posiblemente no nos calcó muy bien el, el, el método porque al primer paso quedó optimizado, pero no siempre es así. Hay veces que hay que repetirlo muchas veces para que nos quede una optimización. Entonces, tengo otro ejemplo acá. Este es el del examen parcial. Este era, ¿o no? Sí, sí, sí. Pues, a ver, ¿este era del examen parcial o no? Sí, este es del examen parcial. Esta es la tabla del examen parcial, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Eh, Era este, ¿verdad? Este es el autómata resultante del examen parcial, del segundo examen parcial. Yo creo que esto lo hicimos también hace poco, ¿verdad? Con el método del árbol. Vamos a ver si lo tengo por acá abierto. Ya ni me acuerdo dónde está. Quiero ver voy a abrir quiero ver el autómata.
que hicimos hace poco con el, creo que lo hicimos, a ver si no estoy mal. No, denme un momento. Este. Eh, uy, no se mira. Este es este es la salida del método del árbol, 4 estados. Y esta es la salida del método de subconjuntos, 6 estados. Vamos a ver si logramos llegar a esta salida, ¿verdad? Pero así fue como quedó en el método del método de subconjuntos. Bien, entonces empecemos. Paso número 1, hacer la primera división. ¿Cuál es la primera división? La primera división es separar en estados de aceptación, solo que no sé cuál es el estado, el 4. 4 es el de aceptación. El 4 es de aceptación, ¿verdad? Entonces, paso número 1, separar o dividir estados de aceptación con estados de transición. Es la división del autómata. ¿Sí? ¿Quién es el estado de transición? Pues en este caso sería 0, 1, 2, 3 y 5, ¿verdad? ¿Quién es el estado de aceptación? 4, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro primero. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora venimos y copiamos la tabla y decimos X. X va a ser igual a todos los estados de transición, ¿verdad? Y Y va a ser igual a los estados de aceptación. ¿Quiénes son los estados de aceptación? Solo 4. Entonces, me pasé llevando el 4. Ah, no, si no lo tengo. Aquí está. Entonces elimino y pues aquí me queda. Sí, entonces ya tengo estas cuestiones. Bueno, bueno, ahora ¿qué hago? Lo que hago es proceder a colorear, ¿verdad? ¿Cuáles son mis... Si quieren, vamos a hacer una cuestión. Vamos, antes de colorear, vamos a colocar acá los nuevos, porque ya no es uno como tal. 0 con X me voy a 1, ¿verdad? Estoy aquí. Estoy aquí. 0 con X me voy a 1, pero 1, ¿dónde está contenido? En X. Correcto, en X. Esto se queda. 0 con Y me voy a 2. 2, ¿dónde está contenido? En X. Correcto. 0 con 1 me voy a, perdón, 1 con X me voy a 1. Ya habíamos dicho que 1 es X. 1 con W me voy a 3. 3 está en X, ¿verdad? 1 con Y me voy a 4. 4, ¿dónde está contenido? En Y. Correcto, en Y. 2 con X me voy a X. 2 con Y me voy a 2. 2 es X. 2 con 5, perdón, 2 con Z me voy a 5. 5 es X, X. ¿verdad? Gracias. 3 con X me voy a X, me voy a 1. 1 es X. 3 con Y me voy a, ¿qué era? 2, ¿verdad? 2, 2 es X. Y 5 con X me voy en X. Y 5 con Y me voy a X, porque pues 2 es X, ¿verdad? Vamos acá. 4 con X me voy a 1. ¿Quién es 1? Es X. 4
Con Y me voy a 2. ¿Quién es 2? Es X. 4. Con Z me voy a 5. ¿Quién es 5? X. Ahí estamos. Ahora sí, ya voy a colorearlo. Ya una vez actualizado los nuevos elementos, lo voy a colorear. Y digo, bueno, voy a empezar con este. Obviamente este como solo tiene una fila, ya no es divisible. ¿Sí? Entonces lo coloreo. Eh, Voy coloreando acá. Vamos con X. Voy coloreando acá. Y este es igual a este de abajo, ¿verdad? ¿Sí? Eh, todos los que, perdón, ¿por qué con amarillo? Voy a hacer con otro color. Este, lo que está en celeste, si se dan cuenta, las transiciones son iguales. ¿Sí? Ahora voy a colocar lo que está en anaranjado, la transición es diferente. Y lo que está en rosado es otra transición, ¿verdad? Entonces, este conjunto X se puede dividir. Entonces lo vuelvo a dividir. Se vuelve a dividir. ¿Cómo se va a volver a dividir? Bueno, se va a volver a dividir con base a cómo coloreé yo esto, ¿verdad? Así se va a volver a dividir. Entonces, ya no tengo yo etiquetas de estado de aceptación ni de transición. Ese fue mi paso número 1. Ahora quedo yo en la recursividad. Bueno, Y va a quedar así, ¿sí? Y va a quedar así de esta manera. No hay problema. Ahora X, vamos a tomar como X a lo que está en celeste. ¿Cuál sería el nuevo X? Correcto, 0, 3 y 5. 0, 3 y 5. Vamos a tomar como W lo que está en anaranjado. ¿Quién sería? 1, ¿verdad? Y vamos a tomar como Z lo que está en como rosado que está ahí. ¿Quién sería? ¿Quién sería Z? Correcto. Gracias, Stephanie. Gracias, Arnoldo. Sería 2. Ahora procedo a volver a como que copiar las tablas de transiciones. Bien. Voy a colocar acá. Voy a colocar partiendo de dónde. De aquí. Ahora les explico por qué. Mm, ¿Dónde estaba esa cuestión? Voy a copiar acá. Y es necesario que yo regrese, como que utilice como pivote otra vez sus transiciones originales. Sí, ¿verdad? Ahorita voy a decir por qué. Bien. Voy a tomar X. X es 0, 3 y 5, ¿verdad? X 0, 3 y 5, ¿verdad? Esto se elimina. Y este también. Entonces X, Y, perdón, Y ya lo tengo. W es 1, ¿verdad? Voy a tomar W. XY.
W. Este es W. W solo es 1. Esto lo elimino. Y Z es 2. Z es 2. Este es Z. Z es 2 únicamente, entonces esto no se elimina. Ahí estamos. Bien. Me voy a centrar acá. Y voy a ir actualizando. Volví a colocar los estados originales para que me ayude a actualizar cuál le toca, ¿verdad? Vamos con X. 0. Con X me voy a 1, perdón. ¿Quién es 1 ahora? ¿Dónde está contenido 1? W. Correcto, cuando voy en W. 0. Con Y me voy a 2. 2, ¿dónde se encuentra ahora? Z. Z. 3. Con X me voy a W. Perdón, a 1. Y yo sé que 1 es W. 3. Con Y me voy a 2. 2 es Z. 5. Con X me voy a 1. 1 es W. Y 5 con Y me voy a 2. Que 2 es Z. ¿No? Vamos con Y. 4 con X. 4 con X me voy a 1. ¿Quién es 1 ahora? W. 4 con Y me voy a 2. 2 habíamos dicho que es Z. 4 con Z me voy a 5. ¿Quién es Z? ¿Quién es 5, perdón? X. Correcto, es X. Vamos, siguiente. W. 1 con X me voy a 1. 1 es W. 1 con W me voy a 3. 3 es X. 1 con Y me voy a 4. 4 es Y. Y ya quedó ahí. 2 con X me voy a 1. ¿Quién es 1? W. 2 con Y me voy a 2. ¿Quién es 2? Es Z. Y 2 con X me voy a 5. ¿Quién es, perdón, quién es 5? Es X. Ya me estoy confundiendo ahí. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, procedo a colorearlo. Todo esto es uno solo, si se dan cuenta, es W y Z. Pues ya, y los demás, si se dan cuenta, ya son indivisibles. Ya no se pueden dividir. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? El estado 4 y el estado 2 quedan iguales, pero se colorean diferentes porque están en conjuntos distintos, ¿o cómo? Sí, correcto. Se Ok, colocan diferentes porque están en conjuntos diferentes. ok, A gracias. pesar de tener la misma estructura. ¿Verdad? Entonces, Disculpe, ingeniero. ¿sí? El estado Y sería el estado de aceptación, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque contiene el estado de aceptación 4. Es el único, ¿verdad? Si uno fuera también de aceptación, Y y W serían de aceptación, ¿verdad? Pero en este caso, 4 solo está en Y. Y 4 es de aceptación, por ende, Y es de aceptación. O por ejemplo, si en X estuviera 3 fuera de aceptación, entonces X y Y son de aceptación, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá yo ya no tengo más divisiones, ¿verdad? Entonces, vengo yo y agarro mis conjuntos finales y ya los ordeno. Digo, bueno, este es S sub 0. Uy, digamos que este es S sub 1. Este es
S sub 2. Y este es S sub 3. ¿Sí? Y ya con eso, pues, empezamos a crear nosotros ya nuestra nueva tabla de transiciones. ¿Cómo sería? Voy a copiar el encabezado. Y mi nueva tabla de transiciones queda de la siguiente manera, con 4 estados. 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? De 0 con X me voy a W. ¿Quién es W? S2. Me voy a 2. 2. 2. 0 con W no me voy a ningún lado. 0 con Y me voy a Z. ¿Quién es Z? 3. 3. 1 con X. Es Y, ¿verdad? 1 con X me voy a W. ¿Quién es W? 2. 1 con Y me voy a Z. ¿Quién es Z? Es S3. Es 3. 1 con Z me voy a X. ¿Quién es X? Es 0. Colocamos acá. 2 es S2. Aquí está en W. 2 con X me voy a W. ¿Quién es W? Es 2. 2 con W me voy a X. ¿Quién es X? Es 0. 2 con Y me voy a Y. ¿Quién es Y? Es 1. Voy uniendo ahí las tablas, ¿verdad? Y el 3, el que es en este caso, es el estado Z, es este. Es 2 o 3 con X, me voy a W. ¿Quién es W? Es 2. Con W no tengo ninguna transición. 3 con Y, eh, me voy a Z. ¿Quién es Z? Es 3. Y 3 con Z, me voy a X. ¿Quién es X? 0. Y ya está optimizado. Vamos a ver, vamos a graficarlo. Aquí, uy, ¿de dónde se quedaron todas las? Creo que es esto. Sí, aquí está. Vamos a graficarlo. Este es mi tabla y este es mi estado de aceptación, ¿verdad? Voy a subrayar. Ahí está. Este es el de aceptación. W y Z, ok. Bien. W y Z nacen cuando yo separo por primera vez estado de aceptación y estados de transiciones. Y cuando yo coloreé, si te das cuenta, en anaranjado quedó uno y en rosado quedó otro. Y en celeste quedó, o sea, en la tabla de resultante de los estados de transición todavía se podía dividir en 3. Entonces, por eso nacen esos 3. El que estaba en celeste, de acá, se quedó con X. El que estaba en anaranjado se queda con W acá, ¿verdad? O sea, obviamente aquí es verde. Y el que estaba en rosado se queda, si quieren lo voy a colocar con los colores que nacen desde la primera tabla para que no nos perdamos. Acá está. Y este es un como rosado. Aquí. Ahí estamos. Entonces, el estado W nace de este. Y el estado Z nace del 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos que son diferentes. Entonces, de ahí nacen esos estados. Porque este método es iterativo. Cuando hice la primera división, siempre hay que preguntar, ¿se puede dividir? Sí, en este caso sí. ¿Por qué? Porque una de las tablas todavía me dio
tres conjuntos, que es el tabla X. En el ejemplo de arriba no se podía dividir. ¿Por qué? Porque todos eran iguales en ambos conjuntos, entonces ya no había ninguna división. Pero en este sí se podía dividir, entonces se hizo esta división final, ¿verdad? De ahí nace W y Z. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, este hubiera desentonado? Se vuelve a dividir y se vuelve a crear, ¿verdad? Entonces, a eso es iterativo hasta que yo ya no pueda dividir como mínimo un conjunto, ¿verdad? Porque incluso pueden haber dos divisiones en más de una división en varios conjuntos, ¿verdad? Esto es hasta que termine yo, llegue a un estado similar así, que ya no se pueda dividir, ¿verdad? Entonces procedemos a graficarlo. Esta es mi nueva tabla. Tengo, ¿qué color? Ahí está. Tengo un S0. Obviamente la numeración tal vez aquí ya no es tan, ya no lleva ningún tipo de ley, ¿verdad? Pero ahí vamos viendo. Tengo S0. Con X me voy a 2. ¿Por qué quedó así? Bueno, con X me voy a 2. Y eso es con X. Con X. Con X. Y con Y me voy a 3. Me voy a 3. S3. Me voy a 3. Este sería con Y. ¿Verdad? Vamos con 1. Ay, ay, ay. Bueno, no importa. El segundo. S1 es de aceptación. Con 1 me voy a 2 con X. Me voy a X. A 2, perdón, con X. Con Y me voy a 3. Y. Y con Z me voy a hacer. Z. Me voy a hacer. 2 con X me voy en 2. Me quedo en 2. Este es con X. 2 con W me voy a hacer. W. 2 con Y me voy a 1. Con Y me voy a 1. Sí, ¿verdad? 2 con Y me voy a 1. Ahí quedamos. 3 con 2 me voy a... Perdón, 3 con X me voy a 2. Es aquí arriba. Vamos a hacerle un colocho afuera. Ahí está. Esto es con X. 3 con Y me voy a 3, es decir, se queda ahí. Voy a hacerle el colocho aquí adentro. Se queda Y. Es con Y. Y con Z me voy a hacer. Z. Ahí está. Ahora comparemos los autómatas con el que salió el método del árbol. Es similar, ¿verdad? Bastante similar. Solo tal vez ahí la nomenclatura cambió, pero 4 estados, ¿verdad? Se dan cuenta, aquí está de set del estado de aceptación, al estado inicial está con Z y aquí lo tengo yo en el centro, esta aceptación, me voy a Z, ¿verdad?
Entonces sí se cumple, sí se cumple. Todos, vamos a ver, aquí S3, que en este caso es S2 en el método del árbol, todos llegan con Y, todos llegan con y este tiene la salida a Z con el estado, al estado inicial. Aquí está la transición con X, esta es la transición con X, aquí lo tengo ahí en el centro y aquí lo tengo por el otro lado. Pero entonces, quedó perfecto. Entonces, esta es la optimización, ¿verdad? Pasé de esto a esto, que a la larga fue el resultado del método del árbol. Bueno, por eso yo les decía, el método del árbol ya es un método optimizado, ¿verdad? Porque aquí este fue para lograr este, que fue el del examen, yo les di una expresión regular, ustedes lo representaron con Thomson, y de ese algoritmo de Thomson representaron con subconjuntos, o hicieron con subconjuntos este autómata. Y luego de eso le pasamos la minimización de estados y ya tenemos un autómata óptimo, lo cual se pudo haber hecho desde con la expresión regular directamente desde el método del árbol, ¿verdad? Que fue el que tenemos del lado derecho. ¿Dudas hasta acá de la minimización? El día de hoy veremos otro ejemplo, ingeniero. Yo creo que tengo uno por acá. Estos son los que tenía preparados para hoy, pero la verdad que, como les digo, el método es tan sencillo que se enseñan bastantes ejemplos en tan poco tiempo. Bien, vamos a ver si tengo uno por acá. Ingeniero, una última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo, cómo se obtiene el estado de aceptación en el método generado? Es el mismo, lo de siempre. Los estados que contengan el estado de aceptación anterior se vuelven estados de aceptación en el nuevo. ¿Verdad? En este caso, Y contenía a 4. 4 era el estado de aceptación. Entonces Y se convierte en el estado de aceptación. Y ya en la nueva como asignación, ¿quién era Y? S1. Entonces S1 es el estado de aceptación en el nuevo autómata, ¿verdad? Ah, ya vi. Gracias, ingeniero. Entonces siempre vas como que carreando eso, ¿verdad? O sea, eso siempre es en todos los métodos, siempre vas carreando esa cuestión. Vamos a hacer la optimización del tema 2 del parcial 2, que ese también se puede optimizar, ¿verdad? Ese lo tengo acá. Este es el autómata que salía con el método de subconjuntos con el tema 2, ¿verdad? Ahora miremos su tabla de transiciones. Tabla de transiciones es de esta manera. Uy, qué grande. ¿Qué fuente tiene este? ¿Qué fuente tiene? 11. Tengamos así. 16. 4 es el estado de aceptación, entonces lo voy a colocar acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de la minimización de autómatas. Bien. Paso número 1. Dividir el autómata en estados de aceptación y estados de transición. Entonces mi paso número 1 es una división. ¿Sí? Entonces voy a dividir. Voy a dividir en estados de aceptación y estados de transición. ¿Quiénes son mis estados de transición en este autómata que tengo acá del lado derecho? 0, 1, 2 y 3. ¿Correcto? Gracias. 0, 1, 2 y 3. ¿Y quiénes son mis estados de aceptación? O mi estado de aceptación. 4, correcto. 4. Gracias. Entonces, ahora procedemos a
procedemos a colocar sus tablas respectivas. La de X sería esta. Voy a eliminar el 4 porque el 4 no nada que ver. Entonces, esta es la tabla de X, ¿verdad? Y ahora procedo a hacer la tabla de Y. La tabla de Y es esta. Es esta, solo que elimino todo esto. Sí, es esta, ¿verdad? Una vez hecho esto, voy a actualizar las transiciones. Y digo, bueno, ¿quién es 1 ahora? ¿Dónde está contenido 1? En X, Correcto, en X. Ay, perdón, X. ¿Y dónde está contenido 2? X, Correcto. Bueno, ya me habían dicho que 1 es X. ¿Dónde está contenido 3? X, Correcto. ¿Dónde está contenido 1? ¿Dónde está contenido 2? Ya en X y aquí 1. ¿Dónde está contenido 4? en Y, Correcto. Entonces aquí ya tuve mi primera como actualización de esta cuestión, ¿verdad? Vamos con el otro. 1 está en X y 2 está en X, ¿verdad? Entonces ya los dividí. Ahora procedo yo a colorearlos, ¿verdad? Bueno, procedo yo a reconocerlos. Yo, pues, sinceramente recomiendo que se coloree para que lo podamos ahí ver de una mejor manera las separaciones, ¿verdad? Bien. Este es uno. Si se dan cuenta, este también es otro y este desentona también, ¿verdad? Lo que yo busco es que en un conjunto ya todos sean iguales, ¿verdad? En este caso, en el conjunto X, si se dan cuenta, tengo dos diferencias. Los que tienen la transición XX y el que tiene la transición XY, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a dividirlos. Ahora vuelvo a dividir el autómata. Vuelvo a dividir el autómata y ahora me va a quedar de la siguiente manera. Divido el autómata y digo lo siguiente, solo que ahora ya no es estado de aceptación ni de transición. Eso solo es en el paso, en la primera división de autómata. Ahora ya solamente lo voy dividiendo según cómo se vayan formando las tablas. Bien, X va a ser 0, 1 y 2. Y es 4 y voy a tener un nacimiento de W que ahora es 3. ¿Verdad? W. W es 3. ¿Sí? Entonces, procedo a graficarlo, si quieren ver así, representarlo con su tabla. Ahí está. El más fácil, ¿verdad, Y? Este es el más fácil. Si quieren, voy a colocar X, Y y W. Ahí está. X es 0, 1, 2. Voy a copiar, se copia del original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me sirve a mí la numeración, ¿verdad? Para volver a generarlos. Este es X. Este es X. Y es 4. Y es 4. Entonces procedo yo acá a copiarlo. Y Y es 4. Elimino todo esto. Y es 4. W, ¿quién es? W es 3. Entonces es todo esto. Y elimino esto. ¿Sí? Ahora, estos son son mis tablas divididas. Ahora actualizo. Ya con estos tres conjuntos actualizo los estados de acá. Y digo 0,
Bueno, 1 ¿dónde está contenido? En X. Está en X, solo. Ah, sí, en X. En X, ¿verdad? 2 ¿dónde está contenido? En X. En X también, ¿verdad? 1 está en X. 3 ¿dónde está? W. ¿Correcto? 1 está en X y 2 está en X. 1 está en X, ¿verdad? Y 2 está en X. ¿No? Ahí sí, no hay pierde. 1 está en X. 4 ¿dónde está? En Y. Correcto. 4 está en Y. Entonces, esto es Y. Y ahora procedo ahora ya que ya actualicé, procedo a colorearlos, ¿verdad? Este es amarillo, este es celeste. Ay, no. Este es celeste. Este va a ser verde, digamos. Este es verde. Y este va a ser anaranjado. Perdón. Anaranjado. Ahí está. Si se dan cuenta, el estado X se vuelve a dar esa diferencia de que no logro obtener yo un estado óptimo, ¿verdad? No logro yo venir, yo no logro poder decir de que ahí ya está completo. Vuelvo, entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a dividir el autómata, ¿verdad? Como les digo, esto es repetitivo hasta que yo ya no tenga ninguna división. Vuelvo a dividir el autómata. ¿Cuáles son? Son estos, ¿verdad? Ahí está. Vuelvo a dividir el autómata. Entonces, ¿quién es X? Ahora, en X voy a colocar lo que está en verde, 0 y 2. Y se queda en 4, W se queda en 3 y ahora da nacimiento a un nuevo estado, que es el estado que está en anaranjado, que es Z. Como está en anaranjado, ¿quién sería? Z es igual a correcto, 1. Z es igual a 1. Entonces, ahora ya procedo y los vengo y los vuelvo a generar sus tablas, ¿verdad? Voy a tener lo siguiente. X, Y, W, X, Y, W y Z. ¿Sí? Esos van a ser mis nuevos estados. Ahora ya hago ahora ya hago la tabla, ¿verdad? X es 0,2. 0,2, voy a copiar esto. 0,2. Y me voy a volar el 1. Y es 4. ¿Sí? Y sigue siendo 4, ¿verdad? Y si nadie le quita el 4. Elimino todo esto. W es 3. Entonces, copio todo esto. 3. Y Z es 1. ¿Verdad? Entonces, copio todo Z. Y elimino este. Ahora sí. Dicho eso, vuelvo yo ahora a colocarlo, a sustituir estos, ¿verdad? 0. Con A me voy a 1. ¿Y dónde está contenido 1? En Z. Correcto, está en Z. Z. 0. Con B me voy a 2. ¿Dónde está contenido 2? En X. Correcto. Entonces el de abajo da lo mismo, ¿verdad? Z y X. Bien,
4 con A me voy a 1. Ya me habían dicho, Z es 1. Y 4 con B me voy a 2. Ya me habían dicho, 2 es X. 3 con A me voy a 1. Ya me habían dicho, es Z. Y 3 con B me voy a 4. ¿Quién es 4? Y. Correcto. Z. Perdón. 1 con A me voy a 1. ¿Quién es 1 ahora? Es Z. Y 1 con B me voy a 3. ¿Quién es 3? Es W. ¿Verdad? Es este. Procedo yo a colorear. Este de amarillo, este de verde, este de celeste y este de arriba de anaranjado. Anaranjadito. Y si se dan cuenta, ahora sí, al fin, ya no se puede dividir, ¿verdad? Ya no se puede dividir, ya no. Si se dan cuenta, casi que todo, casi que me da el mismo autómata, porque todos tienen una sola fila, menos el estado X que tiene dos, ¿verdad? Pero casi que me da lo mismo. Entonces ya con esto vengo yo y digo, estos son mis nuevos estados. Este es un S1, este es un S2. Aquí ya no hay un orden de hacerlo, ¿verdad? Yo lo hago así, pero S3 y este es un S4, ¿verdad? Entonces, ya con eso, vengo yo y hago mi nueva tabla de transiciones. Tengo yo, aquí están mis nuevas transiciones y tengo 4 estados. Si quieren, mejor no en S1, S0. S1, S2 y S3. Ahí está. 0, 1, 2 y 3. Bien. 0 es X y tengo ZX. ¿Quién es Z? Es 3. ¿Quién es X? Es 0. Entonces lo coloco acá. 1 con A. Vamos a ver quién es 1. 1 es Y. Es este. Que a la larga es el estado de aceptación, ¿verdad? Entonces coloco acá. 1 con A me voy a Z. ¿Quién es Z? Es 3. Y con B me voy a X. ¿Quién es X? Es 0. 1 es de aceptación. Voy con W. W es S2. Con A me voy a Z. ¿Quién es Z? Es 3. Con B me voy a Y. ¿Quién es Y? Es 1. 3. 3 es Z. Con 1 me voy a Z. Es 3. Y con B me voy a W. ¿Quién es W? Es 2. Aquí lo tengo. 2. ¿Verdad? Entonces procedo yo. ¿Dónde tengo acá? Aquí está. Procedo yo a graficar el autómata. Tengo ese 0. Tengo ese 0. Con A me voy a ese 3. No, a minúscula. A minúscula, ahí está. Eh, con B, con B me voy a 0. ¿Sí? Con B. Tengo un 1. Ese 1 es de aceptación.
¿verdad? Si lo tengo. 1 con A, me voy a 3. Con A, con A. Y con B me voy a 0. Con B. 2. Tengo un S2. S2. Con A me voy a 3. Voy a colocarlo acá. Con A me voy a 3. Con A me voy a 3. Y con B me voy a 1. Con B. Y al final tengo un S3, ¿verdad? S3. ¿Por qué le puse S3? Me hice bola, esperen. S3 ya lo había puesto, 3. La transición de S3 no lo he hecho. S3 con A, me quedo en S3. No me sale esta cuestión. Con A, con A me quedo en 3. Y con B me voy a 2. Con B. Y ya tengo el autómata generado. El autómata que empezó así. Y este es el final. ¿Verdad? Lo que se redujo fue un estado nada más. Porque este tenía 5 y el otro ya tiene 4. Únicamente pues se optimizó, se minimizó un estado, ¿verdad? También es válido, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Tengo una duda, ingeniero. ¿Sí? Con el hecho de cuando terminamos de buscar la división automática, quedamos con el estado de aceptación iba a ser 1 por el hecho de que fue el que quedó en Z. No. El estado de aceptación es el 4 y es Y, que automáticamente cuando yo los numere, Y toma valor de S1. Ya. Ujú. Ahí. Entonces transfiere dependiendo del S que le quede. Correcto, dependiendo de dónde queda. Muchas gracias, Entonces, ingeniero. por ejemplo, si tuviera 2 estados de aceptación y el otro quedara en otro conjunto, porque no necesariamente tienen que quedar en el mismo conjunto, ¿verdad? Si otro quedan en el otro conjunto, posiblemente, ahí yo podría decir de que X, es decir, ese 0, también sea de aceptación. Entonces yo lo cargo y, bueno, digo, es de aceptación. Básicamente algo así, pero estoy aquí ya alterando el ejemplo, ¿verdad? Pero sí puede quedar en diferentes estados el, el estado, los estados de aceptación, ¿verdad? Otra duda, algunas otras dudas. Como les digo, la minimización de autómatas no es tan complicada, sino que aquí en una hora, ¿verdad? Casi prácticamente una hora se dieron 3 ejemplos. Sí, siempre, sí, se les da. Yo les voy a dar a ustedes quiénes son de aceptación, ¿verdad? Sí, no, ahí sí no. ¿Verdad? Porque todo autómata tiene que tener un estado de aceptación. O sea, si no les digo es porque ahí sí sería error mío, ¿verdad? Porque no va a un estado de aceptación, ¿verdad? A menos de que sea como en el segundo parcial de que les preguntaba si era válido o no el válido del autómata, ¿verdad? Pero sí, todo autómata tiene que tener mínimo un estado de aceptación. ¿Otras dudas? Algo interesante es que vimos 3 ejemplos. Y no estaba pensado así, pero pues así quedó, ¿verdad?
el primer ejemplo, el autómata se optimizó al primer paso. Si se dan cuenta, se dividió y quedó exacto y de 8 estados pasé a 2. Se optimizó en el primer paso. En el segundo ejemplo, se optimizó al segundo paso. Dividí una vez y en la segunda vez ya no se podía dividir más y se optimizó. En el tercer ejemplo se optimizó, si no estoy mal, el tercer paso, ¿verdad? Un paso, 2 pasos y 3 pasos, ¿verdad? Se optimizó al tercer paso. Entonces, la minimización de estados es hasta que ya no tenga estados eh, por optimizar, ¿verdad? Por decirlo así, por unir. Hasta ahí da por terminado el método, ¿verdad? ¿Cuántos pasos se pueden dar? N pasos. N pasos se pueden dar, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es el tema. Dudas generales de los dos temas que se les va a evaluar mañana: árbol y minimización de autómatas. En minimización, usted nos entregará una tabla de transiciones para empezar a elaborarlo, ¿verdad? No necesariamente, les puedo dar un grafo y partiendo del grafo ustedes construyen la tabla. O sea, no necesariamente. Recordemos que tanto el grafo como la tabla son lo mismo, representan el mismo autómata. Entonces yo les puedo darle a ustedes el grafo para que construyan la tabla. Y ya partiendo de la tabla, ustedes optimizan. ¿Verdad? Como les digo, no necesariamente se tiene que ser una tabla que les voy a dar. Lo que sí es que el método tiene una tabla como entrada. Entonces la tarea de ustedes sería agarrar ese autómata y transformar o sacarle la tabla. ¿Verdad? Que a la larga es lo mismo. O sea, no es una tarea mayor, ¿verdad? Entonces, ustedes en el grafo, ampliamente van a ver quién es el estado de aceptación, ¿verdad? Entonces tienen este grafo y ustedes empiezan a construir su tabla, ¿verdad? Y ya con la tabla generada ya empiezan ustedes a minimizar el autómata. Otra duda, otras dudas. La verdad que la clase de hoy fue bastante corta. Siempre es así cuando se da la minimización de autómatas. En una clase se abarca bastante, es un método bastante rápido. Pero sí hay que venir y tenerlo claro, ¿verdad? ¿Las dudas? Bueno, si no hay más dudas, el día de mañana es su examen parcial, tercer examen. ¿Qué va a venir en el examen parcial? Método del árbol y minimización de autómatas, únicamente. Únicamente esos dos temas. Bueno, les doy el chivo de una vez, ¿verdad? Para que tenerlos ahí con el nerviosismo. Solo vienen dos temas. Un tema del método del árbol y un tema de minimización de autómatas. Entonces ahí se juegan todo el parcial en esos dos temas, únicamente. ¿Verdad? Entonces ya pueden ustedes sentir o ver qué tema va a ser el más complicado, porque una minimización de autómatas, pues, practicándolo bien y todo eso, unos 20 minutos, entonces ya pueden ver qué tema va a tener más ponderación, ¿verdad? Entonces, solo esos dos temas, árbol y minimización de autómatas. Un árbol medianamente mediano, ¿verdad? O sea, unos, como les dije ayer, 9, 10, 11 hojas para que genere un autómata de, no sé, unos 5 estados por ahí, 5, 6 estados y mucho. Y trabajen, miren y estudien bastante la generación del árbol. Recordemos, de izquierda a derecha, de abajo para arriba, todo, ¿verdad? Tengamos bien en claro eso, ¿verdad? Por favor, practiquen. Si, como yo les dejo otra vez abierto, ¿verdad? Hagan sus expresiones regulares y pueden mandarme un correo comentándome si está bien construido el árbol, si no, ¿verdad? Porque el árbol es la base.
¿verdad? Si ustedes construyen mal el árbol, todo el método va a estar malo. De preferencia, en este tema de método del árbol, sí prefiero que sea a mano, ¿verdad? De preferencia. No es una obligación, pero sí prefiero que sea a mano. Aparte que creo que es un poco más rápido a mano que estarlo ahí jalando y todo eso, ¿verdad? Básicamente eso. Estudien bastante. Más que todo, practiquen mucho el tema del método del árbol. Practíquenlo bastante. Así a conciencia, ¿verdad? Hagan sus árboles. eh, Miren los videos, háganlos otra vez. Y que de eso depende el día de mañana, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, ¿alguien tiene más una otra duda? Bueno, entonces si no hay más dudas, la clase de hoy fue la más corta, ¿verdad? Porque terminamos casi en 1 hora, 1 hora y 10 por ahí. Entonces, si no hay más dudas, lo dejo hasta acá para que estudien, hagan su proyecto o sus proyectos o otro, si están llevando otro curso, pues que lo dediquen también. Y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche para empezar con el tercer parcial, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos mañana.